Saludos alumnos, el tema de hoy es el de lógica proposicional. Las proposiciones son expresiones de lenguaje que pueden ser verdaderas o falsas. Ejemplo, 5 es divisor de 15, Colón descubrió América, los insectos son artrópodos. Son ejemplos de proposiciones. Ahora hay que determinar qué son proposiciones y qué no son proposiciones. Por ejemplo, son proposiciones: Carlos es hermano de María, 39 es un número primo, Juan León Mer escribe el himno nacional, el rombo es un cuadrilátero. O sea, expresiones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Ahora, ¿cuáles no son proposiciones? En general, lo que no es proposición son las exclamaciones, las órdenes, las preguntas. Por ejemplo, hola, qué linda es Ana, cuántas mariposas hay, qué edad tiene Pedro. Son ejemplos de expresiones que no son proposiciones. En lógica proposicional hay dos tipos de proposiciones: la proposición simple y la proposición compuesta. Describamos cada una. Una proposición simple es aquella que se forma sin utilizar términos de enlace. Una proposición compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones simples unidas por términos de enlace llamados conectivos lógicos. Pero ¿cuáles son estos conectivos lógicos? Los conectivos lógicos son y, o, sí, entonces, sí, solo sí, únicamente y no. Tenemos algunos ejemplos de proposiciones compuestas. Por ejemplo, este lápiz es mío y este borrador también. Ese rosal no tiene rosas. ¿Salgo a pasear o termino mi tarea? Veremos la película si solo si consigo las entradas. Si 17 es mayor que 13, entonces 13 es menor que 17. Puna es una isla únicamente si está rodeada de agua. Son ejemplos de proposiciones compuestas. La idea es representar las proposiciones y los conectivos lógicos por símbolos, para de esta manera analizarles empleando conceptos y leyes matemáticas. Las proposiciones se representan mediante letras minúsculas a partir de la letra P, del inglés proposition. Así, por ejemplo, tengo P, 2 puntos, 5 es divisor de 15, Q, 2 puntos, Quito es la capital del Ecuador, R, 2 puntos, 30 es múltiplo de 7, S, 2 puntos, 3.5 es un número irracional. Los conectivos lógicos se representan con símbolos específicos, como tenemos ahí en la tabla. Entonces, el conectivo lógico I, el símbolo es una punta de flecha hacia arriba. El conectivo lógico O, el símbolo es una punta de flecha hacia abajo. El sí, entonces, es una flecha con la punta a la derecha. Sí, solo sí es una flecha bidireccional. Y el no es un rabito, una vírgula que indica el negado. De esta manera, empleando símbolos, la proposición compuesta 21 es divisible entre 3 y 3 es impar se representa como P y Q, donde P es 21 es divisible entre 3 y Q es 3 es impar, y el conectivo lógico I se representa con el símbolo de la punta de flecha hacia arriba. Lo interesante de la lógica proposicional es que al cambiar la semántica por un conjunto de símbolos, y si sobre esto se aplican leyes matemáticas, se puede analizar el significado del texto libre de cualquier interpretación o falacia gramatical. En otras palabras, podemos conocer el valor de verdad de las proposiciones compuestas analizadas, es decir, saber si las proposiciones son verdaderas, falsas o indeterminadas. Entonces, para conocer el valor de verdad se pueden emplear dos métodos. El primero es el de tablas de verdad y el segundo de leyes del álgebra de proposiciones o del álgebra de Boole. Tablas de verdad. Para emplear el método de tablas de verdad, como su nombre lo indica, se emplean tablas en donde se colocan los valores de verdad y falsedad de las proposiciones en análisis y se operan en función del conectivo lógico que vincula las proposiciones. En otras palabras, para aplicar el método se debe conocer qué valores de verdad y falsedad presentan los conectivos lógicos en función de los valores de verdad y falsedad de las proposiciones en análisis. Los valores de verdad y falsedad que toman las proposiciones en análisis se pueden calcular mediante la siguiente expresión. Número de valores de verdad y falsedad es igual a 2 elevado al número de proposiciones en análisis. Es decir, si tengo una proposición en análisis, el número de valores de verdad y falsedad son 2. Si tengo dos proposiciones en análisis, el número de valores de verdad y de falsedad son 4. Si tengo tres proposiciones en análisis, el número de valores de verdad y de falsedad son 8.
y así sucesivamente. Se puede mostrar lo anterior con tablas. Por ejemplo, si tengo una proposición, tendríamos la proposición P y tendría dos valores de verdad y de falsedad, en este caso verdadero y falso. Si tengo dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q, aquí tengo 4 valores de verdad y de falsedad para cada proposición. En la P tenemos 2 valores de verdadero, 2 valores de falso, y en Q tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando tengo 3 proposiciones P, Q y R, voy a tener 8 valores de verdad y de falsedad para cada proposición. En este caso, la P tiene 4 valores de verdadero, 4 valores de falso. La Q, para los 4 valores de verdadero de P, tiene 2 valores de verdadero, 2 valores de falso. Para los 4 valores de falso de la proposición P, tiene 2 valores de verdadero y 2 valores de falso. Y la proposición R va alternando verdadero, falso en 8 ocasiones. Los valores de verdad y falsedad, es decir, las tablas de verdad de los conectivos lógicos son: conjunción, el conectivo lógico y. Si tengo dos proposiciones P y Q, la P y Q viene dado por esta tabla. Si las dos proposiciones son verdaderas, la conjunción es verdadera. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, la conjunción es falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, la conjunción es falsa. Y si las dos son falsas, el resultado o la conjunción es falso. Disyunción o conectivo lógico o. Si tengo dos proposiciones, los resultados serían los siguientes. Si la primera y la segunda proposición son verdaderos, P disyunción Q sería verdadero. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, P disyunción Q sería verdadero. Si la primera proposición es falsa y la segunda proposición es verdadera, P disyunción Q es verdadero. Y si es que las dos proposiciones P y Q son falsas, la disyunción es falsa también. Condicional o implicación. Es del conectivo lógico sí, entonces. Si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera, el condicional es verdadero. Si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, el condicional es falso. Si la primera proposición es falsa y la segunda proposición es verdadera, el condicional es verdadero. Si la primera proposición es falsa y la segunda proposición es falsa, el condicional es verdadero. Bicondicional o equivalencia. Es el conectivo lógico sí, solo sí o únicamente. Entonces, si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera, la equivalencia o bicondicional es verdadero. Si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, el bicondicional es falso. Si es que la primera proposición es falsa y la segunda proposición es verdadera, el bicondicional es falso. Y si la primera proposición es falsa y la segunda proposición es falsa, el bicondicional es verdadero. Disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva no tiene un equivalente semántico, pero es una operación lógica bastante importante que hay que conocer. Entonces, si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera, la disyunción exclusiva es falsa. Si es que la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, la disyunción exclusiva es verdadera. Si es que la primera proposición es falsa y la segunda proposición es verdadera, la disyunción exclusiva es verdadera. Y si es que la primera proposición es falsa y la segunda proposición es falsa, la disyunción exclusiva es falsa. En negación o no. En este caso únicamente se puede negar una sola proposición. Por tanto tenemos dos valores de verdad, verdadero y falso. Y al negarle o al decir no, lo único que se hace es cambiar el valor de verdad. Es decir, si la proposición es verdadera, al negarle se hace falsa, y si es que la proposición es falsa, al negarse se hace verdadera.